Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la doctora Carolina Walker. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted. Vamos a hablar del caso Baraldo, un caso que ha salido de la frontera de Esperanza y de Santa Fe, inclusive a nivel nacional, por varias razones. Primero, estamos hablando de un caso donde hay 3 personas condenadas a 20, 18 y 16 años de prisión. La abuela, el abuelo y el tío de la criatura, por abuso sexual, han sido condenados por un tribunal aquí en la justicia santafesina. Pero lo más llamativo en todo este caso, que ha sido bastante controvertido, digo esto porque como el programa se emite en toda la provincia, hay gente que por ahí no escuchó puntualmente el caso. El tema es que, más allá de la condena, estas personas estaban detenidas y la semana pasada las liberaron. La primera pregunta es, ¿cómo? Alguien que violó, que está para la justicia, porque están condenados, han violado a una criatura, de repente se van a su casa en Esperanza. Doctora, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué esta resolución de la justicia? Sí, para poder explicarla nos tenemos que remontar al año pasado. El año pasado tuvimos un intento de juicio frustrado. Durante ese juicio transcurrieron los 3 años de prisión preventiva para 2 de los imputados y 2 para Juan Pablo Baraldo. Obviamente, como había comenzado ese juicio que después fue anulado, no se pide la prórroga de prisión preventiva porque el juicio la continúa de pleno derecho. Al ser invalidado posteriormente, la defensa en ese momento pide el cese de prisión preventiva y el 22 de diciembre, o sea, hay que hacer un paralelismo porque también era un día viernes y eran las 9 de la noche, el tribunal, que fue el mismo que fue recusado y tachado de parcial, fue quien liberó a estas 3 personas y esa resolución después fue invalidada por la Cámara, por lo cual ellos estaban en una situación de libertad pero sin ninguna resolución válida porque la Cámara de Apelaciones había invalidado no solo el juicio sino también esa resolución de libertad, tachándola incluso de gravedad institucional. Finalmente llegaron a juicio en libertad, al juicio sí, que se hizo con 3 conjueces, porque no había jueces del Poder Judicial que puedan intervenir, y fueron condenados. Nosotros pedimos, por supuesto, la detención, y fue lo que dispuso un tribunal de primera instancia. Ahora bien, la defensa vuelve a apelar esa resolución y a pedir el cese de prisión preventiva. Nosotros realmente fuimos a defender esta resolución porque creímos primero que era ajustada a derecho, porque tenemos 3 personas condenadas a penas gravísimas con un juicio que fue muy contundente en cuanto a sus pruebas, que no dejó ningún lugar a duda a los 3 conjueces para condenarlos. Y además era un fallo que por primera vez ponía el foco también en la víctima, ¿no? Porque acá tenemos un niño que hoy tiene 14 años, pero que luego de esta libertad que yo te cuento del 22 de diciembre fue víctima de una serie de atentados en Esperanza, tanto hacia él como hacia su mamá y su hermanita, que llevó a que el programa de protección de testigos decida sacarlos de Esperanza. O sea, no es que nosotros solicitamos. Hoy, a ver, usted, para que la gente sepa, usted es la abogada de la familia, justamente. De María Fernanda Baraldo y de su hijo, digamos, del niño víctima, exactamente. Bueno, y en este caso, ellos no están viviendo en Esperanza. No están viviendo en Esperanza porque el programa de protección de testigos decidió que se vayan. Es decir, nosotros tenemos un niño víctima que hoy por hoy vive prácticamente preso porque fue desarraigado de su casa, fue llevado a otra ciudad, a otra escuela, a otra casa, y ya fue en el último tiempo, en función de un montón de medidas de seguridad, fue mudado en varias oportunidades, ¿no? Porque el programa de protección de testigos trabaja de esta manera, o sea, ni siquiera yo sé dónde viven, y tenemos esta paradoja de un niño víctima, de las víctimas, viviendo prácticamente presos, y los imputados dejados en libertad. A ver, son condenados, estamos hablando que son condenados. Los abuelos y el tío condenados por violación. Por violación, exactamente, y apenas gravísimas. Nosotros solicitamos en su momento la aplicación del artículo 227 que claramente dice que en caso de condena aún no firme,
el plazo de prisión preventiva, digamos, la prisión preventiva, perdón, no tiene un plazo máximo de duración, por lo cual podría haber sido impuesta tranquilamente, podría haber continuado tranquilamente porque lo dice la misma ley, no es un invento nuestro. Sin embargo, los jueces interpretan, ¿no?, que este artículo no sería de aplicación porque la prisión preventiva ya estaría vencida antes, pero tampoco tienen en cuenta que la resolución que dejó en libertad a los imputados ese 22 de diciembre fue invalidada, por lo cual no habría ninguna resolución que los libere válidamente. De todos modos, como yo te decía, es absolutamente paradójico que tengamos a las víctimas encerradas y a los imputados, a los condenados en realidad, absolutamente en libertad. Y te voy a agregar algo, no solo están en libertad, sino que no tienen ningún tipo de restricción. Ellos mañana pueden irse al Caribe de vacaciones. ¿No tienen que pedir autorización? Que no tienen que pedir autorización porque no tienen ningún tipo de restricción por parte de la justicia. Porque la justicia, el doctor Creus y el doctor Andrés, dijeron textualmente que no se les puede imponer ningún tipo de restricción porque la prisión preventiva sería ilegítima, lo cual es obviamente absolutamente incorrecto desde el punto de vista legal. Yo tengo algunas preguntas sobre específicamente el juicio y también la condena. Sí. ¿Por qué a la abuela, Nidia Noemí Morandini, le dieron 20 años y a su esposo 18 años? Porque Nidia Morandini era quien organizaba, quien orquestaba los abusos. O sea, Nidia Morandini no solo participaba de los abusos que cometía su marido, participando activamente. Sí, a ver si estamos entendiendo. Estamos hablando que el abuelo abusaba de su nieto. Exactamente. Y de que el tío también abusaba de él. Exactamente. Y lo más grave de Nidia Morandini es que además de participar activamente en los abusos sexuales que cometía su esposo, llevaba a su nieto a la casa de su hijo, de Juan Pablo Baraldo, para que Juan Pablo Baraldo también abuse de él. Y esto lo cuenta el mismo niño en las cámaras Gesell, ¿no? En un momento la psicóloga le pregunta, ¿y tu abuela qué hacía cuando tu tío abusaba de vos? Y dice, no, mi abuela estaba ahí y ella me llevaba y no hacía nada para que no pase. Estas son palabras del niño, incluso cuando, obviamente hay cosas que no se pueden repetir en la televisión, pero el niño cuenta cómo su abuela se sentaba en la cama e incitaba con determinadas palabras a su esposo para que continúe abusando de él. A ver, por eso la justicia le da a la abuela 20 años de prisión. Exactamente. No estamos hablando de una mujer sumisa que sabía y no hablaba, estamos hablando de una mujer que participaba y orquestaba los abusos. 20 años de prisión para ella, 18 el esposo, 16 el hijo. Exactamente. Que es el tío directo de Exactamente. La menor pena se le da a él porque son menos casos, menos veces las que abusó del niño. Nosotros igualmente habíamos pedido penas mucho mayores, habíamos pedido 20 para Juan Pablo Baraldo, 22 para Víctor Baraldo y 25 para Nidia Morandini. Nosotros incluso también apelamos la pena únicamente, si bien con los fundamentos estamos absolutamente de acuerdo, sí apelamos el monto de las penas. Es decir que incluso puede ser mayor la pena a la que estén condenados estas personas, pero hay que ver si al momento de tener que ser detenidos, porque estoy absolutamente convencida de que esta sentencia se va a confirmar, hay que ver si los encontramos. Y hay que ver si no los encontramos, quién se hace cargo que estas personas no van a cumplir esa pena. Yo tengo la pregunta tal vez más difícil en todo esto, que es, ¿qué dijo que su defendida, la mamá de la criatura abusada, cuando se enteró que su hermano y sus padres, después de haber abusado de su hijo, están en libertad ahora? Y la verdad que María Fernanda está en una situación de desesperación absoluta. Estuvo muy mal estos últimos días. Obviamente a ella en este momento lo que le preocupa es proteger a su hijo, por lo cual nosotros lo primero que hicimos ese viernes es dirigirnos a las autoridades correspondientes para que refuercen las medidas de seguridad. Obviamente así se hizo, pero obviamente que es un miedo muy grande porque es gente muy poderosa la que está detrás de todo esto. ¿Quién nos garantiza que a pesar de las medidas de seguridad no lleguen a ese niño, como ya lo han hecho durante los meses de marzo, abril de este año,
antes de ser puestos bajo el programa de protección de testigos. La verdad que yo soy mamá, me pongo en el lugar de ella y creo que estaría igual o peor, y la verdad que recurrir a la justicia, golpear puertas durante 4 años y finalmente que el hecho de lograr que tu hijo sea escuchado en este juicio y que 3 jueces le den la espalda de tal manera a tu hijo, porque en realidad acá no se trata solo de una interpretación de la ley, acá hay un niño, ¿no? Y es lo que nosotros venimos sosteniendo desde el primer momento. Y por eso nosotros este fallo que ordenaba la prisión preventiva en primera instancia, que fue revocado por esta sentencia, nos parecía un fallo ejemplar porque ponía por primera vez el foco en la víctima, ¿no? Y decía que el Estado argentino había asumido compromisos internacionales con los niños a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de Niñez, que debían ser efectivos protegiendo al niño, que no podíamos concebir en un Estado de Derecho que las víctimas vivan presas y los imputados en libertad, los condenados en libertad, ¿no? Y la verdad que nos parecía, digamos, celebrábamos que la justicia por primera vez mire a las víctimas a la cara, y la verdad que esta resolución en particular, y además cuando uno la empieza a leer, ve un nivel de parcialidad muy grande, porque pone la responsabilidad también en la víctima por las dilaciones del proceso, cuando nosotros recusamos a los jueces porque los jueces maltrataron a la mamá del niño, y lo maltrataron y salió en todos los medios, sí, cuando la doctora Luna la tuvo 10 horas declarando, y en el medio la encerraba en un cuarto de presos, digamos, y la verdad que nosotros consideramos que estábamos ejerciendo un derecho. No sabíamos que ejercer un derecho era dilatar la acción de la justicia, cuando la justicia demoró más de 3 años en llevar a juicio a estas personas. Entonces, la verdad que con esta visión tan parcial por parte de los jueces Creus y Andrés, no tenemos otra opción, obviamente, que seguir con las vías recursivas, porque no tenemos otro medio, pero la verdad que sabemos que hay muchos legisladores interesados en pedir la remoción de estos magistrados, y por supuesto nosotros lo vamos a apoyar porque consideramos que hay una resolución absolutamente incorrecta desde el punto legal, pero también absolutamente parcial. Y creo que no podemos tolerar este tipo de resoluciones. Y no es la primera vez que sucede, digamos, estamos en presencia de uno de los mismos jueces del caso Storni, del caso Tevez, en donde dejaron en libertad a un violador aduciendo que era pobre, que era ignorante, y que como era ignorante y no tenía la misma formación que los jueces, abogados y fiscales, pues lo dice textualmente, no entendía que violar a su hija discapacitada estaba mal, porque eso es común en determinados lugares, ¿no? Y hablaba de violaciones perversas y no perversas, como si existiera alguna violación no perversa. Entonces, la verdad que estamos en manos de esos magistrados, y por eso vamos a apoyar los pedidos de remoción, por lo menos desde esta querella. Y obviamente nosotros vamos a seguir con las vías recursivas correspondientes, y esperamos que en su momento la Corte, cuando esto llegue a la Corte dé una respuesta, independientemente que quizás llegue cuando ya esté la condena firme. Creemos que esta resolución tiene que ser revocada mediante recurso de inconstitucionalidad. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a usted.